Hola, buenos días, estudiantes. Buenos días, Félix. Ya, vamos a seguir con el desarrollo de los ejercicios del tema anterior. Hablamos del campo magnético y de las fuerzas magnéticas. El magnetismo es una propiedad, ¿no?, en la que se manifiesta que algunos materiales atraen a otros con algunas fuerzas, ¿no? Bueno, esas fuerzas pueden ser de atracción o pueden ser de repulsión. Vimos también que la fuerza es el efecto que el campo ejerce sobre dos casos puntuales, ¿no? Sobre una carga en movimiento o sobre un alambre que transporta corriente. Eso fue lo que vimos. Cuando una carga, un electrón, un protón o cualquier otra carga, positiva o negativa, se mueve con velocidad en un campo magnético, puede sufrir la acción del campo y eso se va a manifestar a través de la desviación de la carga, ¿no? O sea, si está yendo en una determinada dirección el eje X, puede desviarse, ¿no? Puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo. Entonces ahí está actuando la fuerza magnética que va a provocar la desviación de la carga. Lo mismo en el caso de las corrientes eléctricas, ¿no? Una corriente fluyendo por un material conductor. Ese material conductor ha sido colocado en una región del espacio donde hay campo. Entonces el alambre va a sufrir una ligera desviación producto del efecto del campo magnético, ¿no? Ahí se manifiesta la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética se refiere a la acción del campo sobre una carga o sobre un conjunto de cargas en movimiento, ¿no? Lo que llamamos corriente. Vamos a seguir con el mismo logro de la sesión anterior. Hay que resolver problemas. El alumno tiene que aprender a resolver ejercicios que involucran magnitud y dirección de fuerzas magnéticas sobre cargas en movimiento y alambres en corriente. Ya les voy a mostrar un caso en donde la carga describe un movimiento circular o circunferencial y se pueden calcular parámetros como frecuencia, periodo, movimiento. Ya también vienen problemas así en el taller. Problemas donde te piden calcular el periodo, donde te piden calcular el campo, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Y sumado a ello vamos a seguir en el cálculo vectorial, ¿no? Recuerden ustedes, cálculo vectorial. En el cálculo vectorial tenemos dos productos. Acá vamos a poner un breve repaso del producto cruz, el producto vectorial y el producto escalar. Cuando multiplicamos dos vectores, producto cruz, el resultado es otro vector. Entonces el producto vectorial, nuestro resultado será un vector, ¿ya? En el caso del producto escalar, cuando multiplicamos dos vectores escalarmente, el resultado es un escalar, es un número. Escalar o número. Nosotros ya habíamos multiplicado escalarmente, ¿no? Por ejemplo, cuando calculábamos el flujo eléctrico, ¿qué multiplicábamos? El vector área y el vector campo. Son dos vectores multiplicándose, pero escalarmente. Por eso el resultado era un número. Porque el flujo magnético, el flujo eléctrico, es un número. ¿Qué sucede con el producto cruz? Se tienen dos vectores. Ahí está, podemos llamarlo A y B. Ya, A y B. Entonces, esos vectores A y B forman un plano. Siempre dos vectores forman un plano. Ahí está. Forman ese plano. El plano que está dirigido, por ejemplo, así, ¿no? Y este es un poco de ese tramo. Bueno, lo borramos, ¿no? Ese es el plano. Entonces, el vector producto sería un vector dirigido perpendicular al plano. Ese es el producto de A por B. Con escribir se borró. Y esa flechita hacia arriba es el vector producto, producto cruz. ¿Ya? En nuestro curso, que estudiamos las fuerzas magnéticas,
Los vectores serían la velocidad y el campo. Acá tenemos la velocidad y el campo. Cuando multipliques, vas a obtener un vector resultante. Y ese vector es la fuerza magnética. Y por fórmula, que era igual, la carga, el producto de la velocidad y el campo. Entonces ahí está el producto cruz. La dirección de este producto cruz me determina la dirección de la fuerza y siempre es perpendicular al plano. Ahora, esto de aquí se aplica siempre que las preguntas del examen, de la práctica, examen, taller, digan, ¿no? Calcule la fuerza magnética. Calcula el vector fuerza magnética. Ahí utiliza. Pero es un vector y debe tener un módulo. Debe tener un módulo. Esta fuerza es un vector, pero debe tener un módulo. El módulo se obtiene a partir del vector aplicando la siguiente propiedad. Voy a escribirlo aquí. El módulo de la fuerza, acá tienes que tomar el valor absoluto de la carga, la rapidez, el campo, y acá multiplicarlo por el seno de phi. Entonces, si el ángulo entre la rapidez y el campo es phi, pues ese ángulo es el que tiene que estar aquí, identificado. Y siempre en dirección antihoraria, desde velocidad hacia campo. De la misma manera, trabajamos con las corrientes. Igual, exactamente igual. Una corriente transportada en una dirección, un campo magnético dirigido en otra dirección, el vector perpendicular al plano que forman los dos será el vector fuerza. Fuerza. Y acá tenemos el vector longitud. Acá se llama vector longitud. La flecha hay que señalar, vector longitud. Y al otro lado, vector campo. La fuente pudo haber sido un imán, pudo haber sido una bobina, un solenoide, no, bueno, cualquier fuente pudo haber sido la que define el campo. Pero el efecto de ese campo sobre la corriente que está transportándose en esta dirección, en esa dirección es la que va la corriente, se calcula a través de la fórmula siguiente. Acá la voy a escribir. Fuerza magnética igual a corriente, vector longitud, producto, campo. ¿Ya? Entonces miren, otra vez es una fórmula vectorial. Y también se puede obtener su magnitud. Claro, al igual que sería magnitud, tenemos I, longitud, campo, seno de phi. ¿Ya? Y phi es el ángulo, ¿no? De la corriente o del vector longitud con respecto al campo, ¿no? Así, sí. Sentido antihorario. Entonces quedó claro ahí los dos casos. La fuerza magnética aplicada a carga, una carga puntual moviéndose, y esto es un alambre que transporta corriente. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con este tema, resolviendo aquí otros problemas. El logro es que ustedes entiendan cómo resolver este tipo de problemas. También es importante que recuerden el producto vectorial, ¿no? El producto cruz. Por ejemplo, ¿no? Vamos a escribirlo aquí. A ver, me van contestando alumnos. Vamos a poner acá en este pequeño espacio.
I, J y K. Ya, a ver, entonces me van contestando. ¿Cuánto es I por J? K. Ya, K. acá voy a ayudarles, es antihorario. K, ¿verdad? Muy bien. I por J es K. J por K, I. muy bien. I. K por I, J. 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 Al revés, cambiando ahora el orden. J por I, Menos K. Menos K, Miss. ya. K por J, Menos I. Menos I. Menos I. No, sí. ya. Y finalmente I por K, Menos J. Menos J. Menos J. ya. Y cuando se tienen iguales vectores unitarios, 0. Igual a 0, Miss. ya. Entonces, esto lo tienen que manejar. Algunos alumnos ya lo saben, ¿no? Identificar rápidamente, y si no, lo tienen que anotar en un formulario, porque esto se necesita para poder identificar la dirección de una fuerza. Y también puede ser para identificar la dirección de un campo. ¿Ya? Ya lo vamos a determinar ahí cuando avancemos los problemas, sobre todo este. Ya, este. ¿Ya? Entonces podríamos comenzar con este ejercicio para aplicar lo que les estoy comentando. ¿Ya? Vamos a ir con el ejercicio 5 y luego con el ejercicio 6. Ya, a ver, en el ejercicio número 5 son dos cables flexibles que sostienen un conductor. Se entiende que el conductor es esta varilla. ¿Ya? La masa del conductor por unidad de longitud es 0,04 kilogramos por metro. ¿Qué corriente debe existir en el conductor para que la tensión en los alambres de soporte sean nulas cuando el campo magnético es de 3,6 Tesla hacia el interior de la página? ¿Cuál es la dirección requerida para la corriente? Esas marcas que estamos observando, ¿qué dirección tienen? A ver, si yo fijo este sistema de referencia, ¿ya? Entonces, el eje Z, ¿cómo sería? El eje Z positivo. ¿Cómo sería su símbolo del eje Z positivo? Es una flecha que va a salir de la hoja. ¿Cómo sale? Es un punto. Ya, entonces, acá yo veo un aspa. Entonces, ¿qué dirección tiene el aspa? ¿Qué es el aspa? Acá mencionan que el campo magnético está dirigido hacia el interior de la página. O sea, estas aspas son símbolos de campo magnético. ¿Qué dirección tiene el campo magnético? El valor es 3,6. Pero ¿cuál es su dirección? Ya sabemos que es un aspa porque acá lo está indicando, es entrante. ¿Qué dirección tiene? Si el eje Z positivo es un punto, ¿cuál será el aspa? El contrario, ¿no? O sea, el eje Z negativo. Menos Por lo K. tanto, menos K. Teslas. ¿Ya? Entonces queda claro que un aspa, habíamos dicho eso en la clase pasada, un aspa es menos K, que representa una flecha entrante. Una flecha entrante es el eje Z negativo. Un punto es el eje Z positivo, una flecha saliente. Ya. A ver, el problema nos dice que aquí, ¿qué corriente debe circular para que la tensión en los cables se anulen? Dice. O sea, cuando el campo se activa, la tensión en los cables se van a anular, o sea, van a hacerse despreciables.
Entonces, para que el conductor no pierda el equilibrio, o sea, no caiga, ¿qué fuerzas están actuando aquí? Ya sabemos que la tensión se van a anular, tensión cero, no vamos a considerarla. Pero la varilla tiene masa, ¿no? Y por acción de la gravedad, la varilla tiende a caer. Pero hay una fuerza que impide que caiga, ¿no? ¿Cuál es la fuerza? La fuerza magnética. Exacto, la fuerza magnética, y debe estar dirigido hacia arriba. ¿Ya? Debe estar dirigido hacia arriba. Acá se dibujará la fuerza magnética. FB lo voy a poner, FB, fuerza magnética y peso. Hay un equilibrio aquí, ¿no? Entre el peso y la fuerza magnética. ¿Cómo se calcula una fuerza magnética? En valor, en magnitud, ¿cómo se calcula? Es Miss, la corriente por la longitud por B por el seno del ángulo. Claro, ¿no? Lo acabamos de ver ahí en el repaso. Lo que mencionó su compañero es la corriente por la longitud por el campo por el seno de un ángulo. ¿Y cuánto es el ángulo? ¿Cuánto vale phi? ¿Alguien sabe cuánto vale phi? Tienen que solamente observar el ángulo entre la corriente y el campo. La corriente no está definido su dirección, pero si sabes que esta es la varilla por la que va a pasar la corriente, el conductor, entonces la corriente es horizontal. No sabemos si es horizontal derecha o es horizontal izquierda, pero sí sabemos que es horizontal. Entonces, una corriente horizontal, ¿qué ángulo forma con el campo magnético? Que por cierto ya se conoce también la dirección del campo magnético. A ver, analicen el gráfico y me dicen cuánto vale phi. Entonces acá arreglo los datos. La masa no se conoce, pero se conoce la masa por unidad de longitud. Entonces, M entre L. La corriente no se sabe, se quiere hallar. El campo sí se conoce, 3.6. La masa no se conoce, ya hemos dicho, no se conoce la masa por unidad de longitud, el campo. Ya, entonces ya está todo. El ángulo phi, ¿cuánto sería? 90. 90 grados. Por favor, todos tienen que darse cuenta que es 90. Porque la corriente puede ir así o puede ir así, pero está sobre el eje X. El eje X, ¿qué ángulo forma con el eje Z negativo? $90. 90, son perpendiculares, ¿no? El eje Z, el eje X, no se ve, ya. Entonces acá forma 90 y acá también forma 90, ¿no? Entonces por eso que el ángulo phi vale 90. ¿Ya? Ya, entonces ponemos 90. Acá sería despejar, ¿no? ¿Qué quiero obtener? Quiero obtener la corriente. Entonces voy a despejar I. MG, LB, seno de 90 es 1. Acá acomodo la masa entre la longitud, la gravedad entre el campo. Mira que no tengo el dato de la longitud del conductor. Desconozco cuánto es esta longitud, no se sabe.
pero tampoco se necesita, porque al dividirlo masa entre longitud, es un dato que el problema lo indica. Te reemplazo. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,81. El problema no lo dice, pero sí, es 9,81. Y el campo, 3,6. Entonces, hasta ahí hemos determinado la magnitud o el valor de la corriente. Todavía nos falta su dirección. Va a ir a la derecha, va a ir a la izquierda. Ya, 109 miliamperios sale la corriente. Ya, o sea, 0,109 sería, ¿no? 1, 2, 3, 0,109. ¿Y el seno? Es que el seno de 90 es la unidad. Ah, sí. Ajá, por eso dije aquí, ya el seno de 90 es 1, ya no lo escribo. Y ya, ahora vamos a determinar la dirección, ¿ya? Vamos a partir de lo que conocemos como la fórmula para calcular la fuerza magnética. Esto lo multiplicamos corriente, vector longitud por campo, ¿no? Así calculamos nosotros la fuerza magnética. La fuerza magnética sabemos hacia dónde está dirigida, ¿no? ¿Cuál sería la dirección de la fuerza magnética? A ver, díganme en unitarios. ¿Cuál es la dirección unitaria de la fuerza magnética? J. J, ¿ya? J sería, porque está yendo hacia arriba. El vector L no se sabe, porque es la dirección de la corriente y no lo sabemos todavía. El campo, ¿cuál es su dirección? Menos K. ¿Ya? Pues así como está, de repente no voy a poder identificar rápidamente. Entonces, ¿qué hago? Este menos lo paso al otro lado. Y ahora sí ya puedo saber cuánto es esta dirección, cuánto es ese paréntesis, ¿no? ¿Qué debe ir en el paréntesis? Y Y, ¿no? Y Porque I por K, la J. Entonces, esto es la dirección de la corriente. Ahora sí me pueden contestar. ¿Hacia dónde va la corriente? La corriente iría hacia el eje, hacia el eje X, hacia la derecha. a la derecha. Ya, entonces ven, aquí lo que se hace es descubrir cuál es la dirección de la corriente a partir de este producto. Se conoce la dirección de la fuerza, que va hacia arriba, J. El campo también, por eso era importante saber el aspa es menos K. ¿No? Y así de repente no puedo encontrarlo. ¿Qué hago? Entonces voy a tratar de que esto se despeje, ¿no? Para poder identificar, ¿no? Entonces lo despejo, lo pongo al otro lado. Es como si multiplicaras por menos 1 y acá por menos 1, ¿no? ¿Qué tendrías? Menos J y acá tendrías más K. No se va a alterar tu resultado. Esto no se altera. Lo que indica dirección de corriente cuando haces esa operación no se altera. Entonces tendrías que I por K es menos J. Entonces si tú acá multiplicas I por menos K, también vas a obtener J. ¿Ya? Si acá pones I por K, si tú pones I por menos K, también vas a obtener J. Solo que así es difícil verlo. Es más práctico si está así. ¿Ya? Esa es la manera, ¿no?
Ahora, si tú conoces la dirección de la fuerza y conoces la dirección de la corriente, también puedes saber la dirección del campo. Ya, también puedes saber la dirección del campo. A ver, vamos a verificarlo haciendo aquí lo siguiente. A ver, la corriente está arriba, ¿no? J. Acá, suponiendo que ya conozco la dirección de la corriente, sí, ¿no? Suponiendo que ya lo conozco, pero no conozco la dirección del campo. ¿Ya? Entonces tú tienes esto. ¿Cuál sería la dirección acá del campo? ¿Y por cuánto me va a dar J? Entonces acá buscas en tu formulario y por cuánto me va a dar J. Por K. No, tienes que encontrar J. ¿Y por cuánto te va a dar J? Mira, si tú multiplicas I por K, te da menos J, ¿no? I por K te da menos J. Entonces solamente haces un arreglo ahí, un truco con los signos, y llegas a la respuesta. Acá le puedes poner menos J. Y aquí vas a encontrar que es K, ¿no? Y por K, regresamos, y por K da menos J. Aquí está, y por K menos J. Pero esa no es la dirección del campo, ¿no? La dirección del campo no es esa, porque acá debe aparecer solo J. Entonces, ¿qué hago? Acá le multiplico, si quieres, por menos 1, para que esto se haga más, y acá también le multiplico por menos 1. Entonces voy a tener J igual a I por menos 1. Ahí está. Entonces, son arreglos que se hacen con los vectores unitarios para poder encontrar la dirección correcta. Misa, ¿cómo supo que IL era I? No, en el de verde, en el desarrollo de verde, o en No, el en el de... de arriba, en el de arriba. Lo que pasa es que esto lo determino siempre con mi formulario, ¿no? Ahorita, bueno, estoy regresando, ¿no? A ver, mira. Aquí en esta especie de formulario, ¿no? Ahí está, pues. Menos J, ¿cómo lo obtengo? De multiplicar I por K. ¿Ya? Entonces, fíjate, menos J lo obtengo de multiplicar I por K. Entonces, aquí lo que yo propuse es, ¿no? Menos J, acá no había esto, no había. Pues acá coloco I, porque I por K es menos J. Y así fue que se descubrió que sí. Ya que aquí de repente no era evidente, no encontrarlo. ¿Qué hice? Moví el signo, y con eso ya me fue fácil encontrar que era ahí la dirección. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar, ¿no? O sea, traten de que aquí siempre aparezca sin signos negativos, ¿no? Y por acá sí mándenle el negativo, ¿no? Ahora, si acá hay menos y menos, menos por menos da más, ¿no? Y vas a encontrarte con I por K, ¿no? También ten en cuenta eso. Entonces acá no deben aparecer esos signos, deben estar libres, ¿no? Todos deben ser positivos. Al otro lado sí pueden mandarle el signo, porque en el formulario así lo está mencionado, ¿no? Ahora, si quieres identificar uno directamente con, viendo, tendrías que tener a la mano, ¿no? Esto a la mano con tu ejercicio y ahí comparar, ¿no? A ver, en cuál llego lo que requiero, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero menos K, entonces ¿con cuál debo multiplicar a J? Ah, con I lo voy a multiplicar. Entonces, ese es el truco para determinar las direcciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora otro problema. Ya, entonces así se ha descubierto la dirección de la corriente. La corriente tiene que ir a la derecha. Vamos a ver ahora el problema número 6. Acá en el problema número 6 vamos a recordar el movimiento circular.
Porque en el problema nos dice que un protón se mueve dentro de un campo uniforme, la velocidad del protón es 2 por 10 a la 6 y el radio de la trayectoria. Y si nos hablan del radio de la trayectoria, se refiere a que el movimiento es circular. Acá vamos a poner del movimiento circular. Se ha quedado congelada la pantalla, ¿no? No pueden ver, ¿no? Que hago algún cambio, nada, ¿no? Bueno, sí, a mí también se ha quedado congelada mi pantalla, no puedo verlo. Voy a Sí, dejar Miss, esto. no se ve cambio. A ver, voy a volver a compartir. Ustedes me indican si ya. Ya, ahora sí ya se ve. Voy a guardar, no se vaya a perder la información. Ya, entonces acá voy a anotar que es un movimiento circular y vamos a buscar las fórmulas del movimiento circular. Es un movimiento circular. Entonces, habíamos estudiado que para el movimiento circular, la fuerza centrípeta se iguala a la fuerza magnética. La fuerza centrípeta se iguala a la fuerza magnética. ¿Qué es la fuerza centrípeta? La masa, la rapidez al cuadrado, entre el radio y la trayectoria circular. Y la fuerza magnética, en valor, en módulo, es valor absoluto de la carga, la rapidez, el campo, por el seno de 90. Recuerda que aquí la velocidad es perpendicular al campo, en este tipo de movimientos circulares. Entonces el seno de 90 es 1. ¿Ya? Y de acá vamos a obtener la magnitud del campo que nos pregunta, ¿no? Nos dice calcula la magnitud del campo. Despejamos el campo. Masa, rapidez, entre radio, por el valor absoluto de la carga. Ahí está. Nos falta el dato de la masa del protón. A ver, en internet busquen, por favor, acá el problema debió dar, busquen en la masa del protón cuánto es. Dice, hay que no era. Acá nos falta un número, ¿ya? Acá debe haber un número de 2 decimales. A ver, búsquenlo en internet cuánto es. Sí, hazme tu pregunta, disculpa, quería hacer alguna pregunta. No sé, Miss, es que me preguntaba por qué la velocidad ya no está al cuadrado, pero ya vi que simplificó. Sí, Miss. Sí, lo puedes simplificar y ya directamente le puse solo una velocidad. Ya, es 1,67. Ya, muy bien. Esta es la masa del protón, ¿ya? El electrón también tiene su masa. Entonces, acá es importante saber cuál es la masa, porque en la fórmula lo necesitamos. Entonces, vamos a reemplazar los datos. La masa del protón es 1,67 por 10 a la 27. La rapidez también es un dato, 2 por 10 a la 6. El radio de la trayectoria, Tenemos que pasarlo a metros, ¿no, Miss? claro, todas las unidades acá tienen que estar en sistema internacional, radios, distancias, longitudes, tienen que estar en metros. 0,05. Y la carga del protón en valor absoluto. ¿Cuánto sale el campo? ¿Ya? Entonces, con ese resultado de campo magnético, vamos a poder calcular el periodo de movimiento. Miss, me sale 0,42.
Ya, correcto. 0,42 es el valor o el módulo o la magnitud del campo Teslas. Ahora, ¿cómo calculo el periodo de movimiento? Ya, entonces buscamos la fórmula. Ya, un momento, ahorita voy a compartirle el otro material. Estuvimos trabajando un material donde se ven las fórmulas. 2pi por la masa entre la carga por el campo. Correcto, ¿no? Su compañero entonces se refiere a esto. Ya, 2pi, vamos a copiarlo. Ahí no puedo copiar porque está en PDF. Ya, acá falta arreglar, ¿ya? Esto es valor absoluto de la carga. ¿Ya? Acá no lo han puesto, pero es valor absoluto. Porque si tú colocas la carga de un electrón en negativo, vas a obtener un periodo negativo, ¿no? Y no es posible que un periodo sea negativo, porque un periodo es un tiempo, una medida de tiempo, ¿no? Entonces se toma el valor absoluto. Y todo lo que está acá va en valor absoluto. Campo magnético en magnitud, masa, ¿no? Entonces sería 2pi m carga entre campo, la forma. Bueno, fórmula del periodo. Es 2pi por la masa, la carga por el campo. La carga 1,6 por 10 a la 10. Y el campo ya lo calculaste, 0,42. ¿Cuántos segundos le toma al protón en dar un giro, en recorrer una circunferencia del periodo? En dar una vuelta completa. A mí me sale a 1,56 por 10 a la menos 7. 1,56 por 10 a la menos 7. Segundos. ¿Ya? Es el tiempo que le demora. Segundos. ¿Y la frecuencia angular? Por su fórmula MIS, que es carga por campo entre la masa. Ya, muy bien. Esa es una manera utilizando la fórmula que te da pues la fuerza magnética, ¿no? A partir del análisis. Pero también puedes utilizar tu conocimiento de dinámica circular. Haz la inversa del periodo. Ya, pero esa es frecuencia en hertz. Entonces dices, ¿no? La frecuencia angular es 2pi por la frecuencia en hertz. Pero la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Entonces la frecuencia angular es 2pi entre el periodo. Y ya usan esa fórmula. Esa. ¿Ya? Entonces si tú revisas en tu fórmula es 2pi entre el periodo, ¿no? Entonces va a tener sentido porque también, mira, y ya no lleva el 2pi, ¿no? Entonces si tú reemplazas acá, periodo, obtienes la fórmula que está ahí mostrando el amarillo. ¿Ya? Pero como ya tengo el periodo, me conviene utilizar 2pi entre periodo, ¿no? Entre t. Y eso es lo que voy a usar. 2pi entre el periodo, que ya lo calculé,
Respuesta con sus unidades. Perdón, 4.03 por 10 a la 7. Radianes por segundo. ¿Ya? Entonces van a estudiar cómo calcular el periodo, cómo calcular la frecuencia, o cómo calcular el radio también de trayectoria para un movimiento circular a partir de la fuerza magnética, ¿verdad? Porque es una pregunta que viene en el taller también. Solo que de acá salen muchas preguntas, ¿no? Pero hay que tener en claro que todo parte de esta igualdad. El periodo de movimiento, su radio de trayectoria, su frecuencia angular, su campo magnético. Todo sale de este tema de movimiento circular, ¿no? El que les explicamos ayer. Ya, bien, entonces ya hemos avanzado acá con estos dos problemas. ¿Alguna pregunta que hacer? ¿Está claro todo hasta el momento? ¿Se ha entendido? Solamente esa Profesora, el taller, Te escucho, dime. profesora, el taller no va a ser también de los temas de las semanas pasadas, que han sido de resistencia o sí, corriente eléctrica. Ah, claro, sí, también, ¿no? Por ejemplo, cómo calcular una resistencia equivalente de serie, en paralelo. ¿Cuántas preguntas? No va a ser un circuito, una red de muchas resistencias, ¿no? Solamente son preguntas que máximo 3 minutos pueden demorar al alumno resolver. Y eso, ¿Cuántas, si hay habilidad, el alumno lo resuelve en 1 minuto, en 2. Son cuántas 10 preguntas van a preguntas, hacer? son 10. Pero, o sea, que uno tiene que hacer con desarrollo. No, uno tiene que desarrollar en un borrador y ve que su respuesta es la correcta de la clave y lo marca nada más. Ah, No es tiene para que marcar el taller. Sí, es para marcar. Eso es Ah, lo bien bueno, que está bien, profesora. O sea, se entrega individual, pero se puede hacer grupal, ¿no? Ustedes van a tener diferentes preguntas, por eso que el desarrollo es individual. Cada alumno tiene su pregunta, se concentra en responder su pregunta y así va avanzando hasta llegar a la pregunta 10. Por eso es un banco, por eso que las preguntas van a ser diferentes. Pero no se trata de que vas a subir una hoja de desarrollo, ¿no? No vas a subir nada, solamente tú resuelves en tu hoja, en tu borrador, así como estamos resolviendo, ¿no? Y les voy preguntando, ¿cuánto es el periodo? Ya, me salió ese número, entonces lo ubico en la clave y marco. Sí, yo les había dicho que todo era para marcar, porque como tienen poco tiempo, por eso no van a subir ningún desarrollo. Y además no se requiere, porque son problemas muy accesibles que solamente es con una fórmula aplicarlo y resolverlo, ¿no? Entonces ahí no se evalúa procedimientos. Solo que el alumno reconozca la fórmula y la utilice bien. ¿Cómo calcular la energía eléctrica? ¿No? Multiplicamos la potencia por el tiempo. Ahora, el tiempo, si nuestra respuesta está en kilovatios por hora, el tiempo tiene que estar en horas, ¿no? Y si está en joules, la respuesta, entonces el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces ahí tú ves cómo conviertes de horas a segundos, o lo dejas con horas y calculas tu energía. Eso es un ejemplo, ¿no? Cómo calcular la energía. ¿Cómo calcular la potencia? Multiplico, bueno, hay 3 expresiones que permiten determinar la potencia. Multiplicar el voltaje por la corriente es 1, ¿no? Y ahí puedo obtener la potencia. ¿Cómo calculo la resistencia? Dividiendo voltaje entre corriente. ¿De acuerdo? ¿Cómo calculo una resistencia equivalente en un circuito en serie? Sumando las resistencias. Entonces son problemas que no se requiere evidenciar el desarrollo porque son básicos. Por esa razón no se sube ningún archivo y solamente lo que han resuelto. Bien. Ahora, la dificultad que pueden encontrar es si ustedes no aplican correctamente estos productos. ¿No? Estos. Aquí, ¿no? Acá puede radicar la dificultad, pero a ustedes se les permite usar su formulario y así ya no va a haber lugar a error.
también estudien, ya vamos a explicar esto, ¿ya? Porque uno así viene, también ha venido parecido, 2 o 3 así de. Ya, a ver, vamos a resolver el problema 1. 4 segmentos rectos de alambre, AB, BC, CD, AB, BC, CD, y DA, ¿no? Son 4 tramos, forman una espira cerrada, ¿ya? O también podemos decir que los alambres están doblados, ¿no? Acá se ha doblado y se ha doblado. La corriente es 2 amperios, la corriente es constante. El campo también es uniforme, constante, tiene valor de 0,30. Nos piden determinar, la dirección del campo está apuntando hacia arriba, ¿no? En el eje Y, dice, eje Y positivo. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza magnética que ejerce sobre cada segmento de alambre, Entonces, analizan por tramos. El primer tramo puede ser el tramo AB. ¿Cuál es la fórmula para calcular? Hace un momento estuvimos trabajando con esa fórmula, aquí está. ILB seno de phi. Entonces tengo que buscar el ángulo phi. En el tramo AB, ¿cuánto es el ángulo phi? ¿Cuánto es el ángulo phi? ¿90? 90. 180, No, no es 90. 180. 180, porque la corriente está yendo hacia abajo y el campo está dirigido hacia arriba. Así Entonces mismo. el ángulo phi es 180. La corriente, ¿cuánto vale? 2. La longitud del tramo AB, ¿cuánto es la longitud AB? Acá hay un dato importante que dice que el cubo tiene 50 centímetros de arista. Entonces acá sería 0,5. Y el valor del campo es 0,30. Valor del campo 0,30. Entonces seno de 180, 0, ¿no? O sea, no era necesidad de reemplazar los datos porque ya salía 0 acá. Sigues avanzando con los tramos, ahora el tramo BC. Tramo BC. ¿Cuánto es el ángulo en el tramo BC? 90. 90 mis. Ahí sí va a ser 90. El campo está arriba y la corriente está horizontal. Claramente el ángulo que forman es 90. ¿Cuánto es la corriente? La corriente es 2. ¿Cuánto es la longitud de B a C? También es la arista, 0,5. El valor del campo, 0,3. Y ahí tienes 0,3 newton. ¿Por qué la primera era 180? En la primera era 180 porque la corriente de A hacia B, tienes que fijarte de A hacia B. ¿Cómo es de A hacia B? Está la flechita bajando, o sea, la corriente está yendo hacia abajo. Las líneas moradas te indican el camino de la corriente. ¿Qué ángulo forma con el campo que va dirigido arriba? 180. 180 mis. Ah, entendí. Sí, entonces en su examen, en su práctica, en su evaluación, ¿no? Van a tener así tramos y hay que identificar el ángulo correctamente para saber cuánto es el valor de esa fuerza. Ya, entonces sería ahora el tramo CD. A ver, ¿identificaron el ángulo en CD? 45. 45. 45 mis. 45, porque el ángulo será, es el campo, esta es la dirección de la corriente, y aquí, ¿no? Está formando 45 grados, o sea, es la diagonal con una arista. Por eso es 45. Pero la longitud ya no va a ser, pues, 0,5, ¿no? ¿Cuánto sería la longitud?
0,5 raíz de 2. 0,5 raíz de 2. Raíz de 2. ¿Ya? Entonces, acá la longitud es L raíz de 2. La corriente es 2, L es 0,5, raíz de 2, el campo es 0,3 y el seno de 45 es 1 entre raíz de 2. Se van a ir la raíz de 2 y te va a quedar 0,3. Y finalmente en el tramo AD, ¿qué ángulo forma el campo con la corriente? Como la línea está en el mismo plano, y el 90. vector es 90, y el vector está perpendicular al plano, entonces como por la geometría, ¿no? Sabemos que un vector perpendicular al plano es perpendicular a cualquier línea que pase por el plano, ¿no? O que esté contenida, perdón, en el plano. Por esa razón esto es 90. ¿Ya? Entonces en el tramo DA, ya sería tramo DA. Acá también la longitud es L raíz de 2. ¿No? La diagonal. Campo, seno de 90, reemplazando, ya, entonces acá, bueno, raíz de 2, no va a dar a ver, 0,5 por raíz de 2, por 0,3, por 2. Me sale 0,42. Ya, ahí ya va a ser diferente, 0,42 newton. Y si en el tramo de A nos falta el 1 entre raíz de 2. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde sería 1 entre raíz de 2? En el tramo de A está también siendo de 90, ahí nos faltaría el 1 de raíz de 2. No, porque el ángulo phi es 90. ¿Ya? Entonces, como el ángulo phi es 90, seno de 90 es 1. Por eso acá, corriente, longitud del tramo, que es L raíz de 2, 0,5 raíz de 2, por 0,3. Ah, ya veo. Ya, ahí tienes que fijarte en los ángulos. Entonces, esas son las respuestas. Son los valores de las fuerzas, de las magnitudes en cada tramo. ¿No? Acá ya estaba resuelto. Ya, entonces, de este problema también vienen como unos 2, 3, ¿ya? A los estudiantes para que estén atentos y entiendan cómo se resuelve. Pero no te van a pedir de todos los tramos, ¿no? Te van a identificar algún tramo y tienes que saber cuánto vale. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver ahora otro problema más. Ya, este problema, que es un poco más laborioso, ¿ya? No se preocupen que así no viene en el taller, pero posiblemente en algún examen, en alguna práctica calificada. Ejercicio 3. Un alambre largo conduce corriente de 4 o 5 amperios, forma dos dobleces. Ahí está doblado, dos dobleces. Una doblez, dos dobleces. ¿Ya? Pero se trata de un mismo alambre. La corriente que transporta es 4,5 y nos dice que el campo es de 0,24 Tesla. Está dirigido como indica la figura. ¿Ya? A ver, ¿qué dirección entonces tendría el campo? Si fijamos un sistema de coordenadas dado por lo que este es el eje X, el otro es el eje Y. Díganme, alumnos, ¿qué dirección le asignaremos al campo?
porque el campo son estos puntitos. El campo está en todo este espacio. Un punto, ¿qué dirección tiene? Por el eje K, o bueno, el eje Z. El eje Z sería acá positivo. El eje Z, ¿no? Y el vector es K. Un punto representa el eje Z. Ya, a ver, pasamos entonces a la otra hoja acá, donde vamos a desarrollarlo. Vamos a calcular las fuerzas por tramos, ¿ya? Así como en el ejemplo anterior por tramos, pero la diferencia está en que aquí vamos a hallar la fuerza total, porque nos dicen calcula el vector de la fuerza magnética que se ejerce sobre el alambre. El alambre es uno solo, solamente que vamos a considerarlo por tramos, ¿no? Vamos a considerar la suma de alambres 1, 2 y 3, pero esos alambres dan un solo alambre conductor. Por lo tanto, vamos a tener que calcular la fuerza para cada tramo y luego vamos a sumarlo vectorialmente para así conocer cuál es la fuerza total. Pues acá lo he dividido en tramos. Se considera solamente aquel tramo que está dentro del campo, ¿ya? Porque si el alambre sale del campo, no habría efecto de fuerza magnética sobre él. ¿Ya? Entonces, siendo así, ahí están separados los tramos. Hay longitudes que no se conocen, por lo tanto vamos a usar variables, ¿ya? Por ejemplo, esta longitud del alambre 1, esta longitud, está dentro del campo, pero no se conoce. Le puedo dar una letra, cualquiera le puedo dar A. A metros, ¿ya? A metros. ¿Cuánto es la longitud del alambre 2? Acá dice claramente 30, esto mide 30 centímetros, 30. pero en metros sería 0,3. Ya, entonces esto es 0,3 o 0,30. Y el alambre 3 se conocerá la longitud. En función de A, ¿cuánto es la longitud del alambre 3? 60 menos A. No, pero A está en metros. Ah, 0,6 menos A. Claro, llevado a metros, 0,6 menos A. Con estas longitudes vas a trabajar. Longitud 1, longitud 2, longitud 3. La fórmula sería esta. Fuerza magnética igual corriente, vector longitud por campo. Ya, esa es la fórmula que vas a trabajar. Y vas a trabajar por tramos, ¿no? Vas a decir alambre 1. ¿No? ¿A qué sería igual? Y L1 por B. Ya, lo mismo, alambre 2, alambre 3. Entonces necesitamos esto, necesitamos conocer esto, ¿no? Los vectores longitud. Vamos a identificar aquí cuáles serían los vectores longitud. ¿Cuál sería el vector longitud L1? Su medida de longitud es A, Ahí dirección, y porque la flecha está señalando hacia la derecha, quiere decir que la corriente está yendo hacia la derecha. L2, Del L2 es 0,3. y la dirección, A 0,3 J. J, porque la corriente va subiendo. Vamos a guiarnos de este sistema de referencia. Ya. El alambre 3, L3, Sería 0,6 menos A I. 0,6 menos A, que es la longitud del alambre, del tramo, el alambre 3, y la dirección de la corriente también apunta hacia la derecha, por lo tanto será I. Y ya tenemos los vectores longitud.
Pero el vector campo nos faltó. A ver, ¿cuánto es el vector campo magnético? Hace un momento me indicaron, solo que no lo anoté. Díganme, el campo magnético es igual al valor del campo, que es 0,24 teslas. Acá dice que el alambre pasa por un campo uniforme de 0,24 teslas, dirigido como indica la figura, o sea, acá hay puntitos. Los puntitos señalan campo saliente. 0,24, ¿cuál es la dirección saliente? ¿K o menos K? K. Ah, K, muy bien. Este es el campo. Lo voy a tener presente para reemplazar acá. La corriente también está aquí, 4, 5, y estas son las longitudes, ¿ya? A ver, entonces iniciamos con la primera fuerza. Reemplazamos los datos. Corriente, 4, 5. La longitud 1, vector, ahí. Multiplicamos 0,24K. 4,5 por 0,24 por A. ¿Cuánto es? Ahora juntamos I por K. ¿Cuánto es I por K? menos J. Menos J. Entonces, I por K y menos J, la respuesta, bueno, o el primer resultado de F1 sería menos 1,08 veces A, J. Ahora vamos con el alambre 2. ¿Ya? F2. Corriente, longitud 2, producto, campo. La corriente sigue siendo 4,5. La longitud 2, ¿cuánto es en vector? 0,3 J. Acá tiene que haber un producto cruz con el campo, 0,24. Y multiplicamos. Acá sí ya no hay letras, multiplicamos los números. ¿Cuánto sale? 0,324. Sí, Miss. Y debo multiplicar J por K. ¿Cuánto es J por K? I. I. ¿No? Entonces, ahí sería F2. Fíjate que hasta el momento lo que estás encontrando son fuerzas en los tramos, ¿no? Al final quieres hallar la fuerza total, vas a tener que sumar. Ya, vamos con el alambre 3. Ya, ¿qué sucede en el alambre 3? Aplicamos. Ya, acá era 0,6 menos A. Y, ¿no? A ver, vamos a reemplazar. Igual, 4,5. Acá es 0,6 menos A. Y acá vamos a multiplicar por el campo, que es 0,24. Acá solo hay que tener cuidado porque como acá hay una resta, ¿no? Hay una resta, entonces esto hay que manejarlo con cuidado. Vamos a multiplicar los números primero. El 4,5 por el 0,24. Multiplicando 4,5 por 0,24 nos da 1,08.
esto estoy multiplicando. Entonces acá sería 1.0806 menos A, y acá multiplicamos I por K. Ya, pues acá no alcanza espacio. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es I por K? ¿Ah? ¿Cuánto es I por K? Acá habían indicado. Menos J, mis. Menos Menos J. J. Acá. Vamos a avanzarlo aplicando la propiedad distributiva. 1.08 por 0.6. A mí me sale mis 0,65. Ya, pero dalo con los tres decimales para evitar, ¿no? Ahí que se pierdan algunos números. Hay que dejarlo así con tres decimales, 0.648, porque acá también utilicé 3. 0.648. Sí, mis. Y por acá nos salió menos J, ¿no? Menos J, Sí, sí, mis. menos 1,08 A, y acá menos J. ¿Esto cuánto sale? 0,648, acá menos J, más 1,08 A J. Entonces ya tengo aquí la fuerza en 3. Ya tengo la fuerza 1, tengo la fuerza 2 y tengo la fuerza 3. ¿Qué voy a hacer? Sumar todas las fuerzas para calcular la fuerza total. A ver, calculen la fuerza total, sumen esos vectores. Acá se pueden dar cuenta de esto. Menos, cuando los sumas, se van a ir. Y solamente te quedarías con esto y con esto. ¿Sí? Y las direcciones mis ahí no se cambiarían, ¿no? No, ¿cómo así cambiaría las direcciones? No, vas Eso- a unir esto. Esto lo vas a unir acá, porque no tiene con quién sumarse. Ok, mis. Aquí no tiene con quién. Ambos son JJ. Bueno, acá con menos, pero no tiene con quién operar. Se deja tal cual. Y este elemento también queda tal cual. Ahí está. Entonces, esta sería la respuesta del vector fuerza magnética. Porque tengo que sumar los tres. Entonces, mira, el vector fuerza magnética está dado por este vector, ¿no? Tiene una componente en X y otra componente en Y negativo. ¿Cuál será la magnitud de ese vector? También por ahí leí que pedían la magnitud. Vamos acá, este es vector. Y por acá calcularemos la magnitud. La regla dice, ¿no? Raíz cuadrada de los elementos ¿cuánto sale esa magnitud? 0.724. Sí, mis, así también me sale. Tienes la fuerza en vector y tienes la fuerza en magnitud. ¿Ya? Entonces, ese es el método de resolver para poder calcular la dirección
bueno, para poder calcular el ángulo, ¿no? De repente si la pregunta dice la dirección para saber cuál es el ángulo, debes dibujarlo en el cuadrante, ¿no? ¿En qué cuadrante estaría esta fuerza? Solamente voy a dejar acá como un borrador. En el cuarto cuadrante, ¿no? Sí, en el cuarto cuadrante está la fuerza magnética. Por aquí esto tiene un valor de, ¿cuánto? 0,324. Ya tiene un valor de 0,324 newton. Y en esta dirección, en esta componente, en la componente en Y, su valor es de 0,648. ¿Ya? Entonces 0,324, 0,648, ¿qué ángulo forma con el eje X? ¿No? Suponiendo que este es el eje X. Pues ya con los lados tú puedes conocer pues los ángulos. Uy, se terminó de borrar, no. Solamente quería borrar la flecha. Se terminó borrando todo. Ya no importa. ¿Qué ángulo sería, alumnos? A ver, ¿encontraron el ángulo? Teta. La dirección, ¿no? Perdón, 290. hasta acá sería el ángulo. Sí, ¿200 cuánto? 96,6. 296,6, ¿no? Esa es la dirección, ¿no? O sea, hablan estrictamente y de manera formal, diríamos, la dirección es esta. ¿Cómo lo puedo calcular? Bueno, una manera de calcularlo sería que ubiques este ángulo alfa y lo puedes calcular porque tienes estos dos datos, ¿no? Entonces, alfa es el arco tangente 0,648 entre 0,324. A ver, calculemos. Arco tangente de 0,648 entre 0,324. 63,43 aproximadamente sale ese ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para obtener teta? Le resto los 360, ¿no? Y aproximadamente salió el ángulo que el estudiante me ha dictado, ¿no? Eso sería la dirección. ¿Ya? Pero eso no te voy a pedir en tu práctica, en tu taller, ¿no? Si tú calculas el vector, estás calculando muy bien el vector y has hallado su magnitud, ya entonces déjalo así, pero de manera formal la dirección sería esto, ¿ah? Este ángulo es la dirección. Hay un paso que a veces nos demora mucho y es que hay que identificar el ángulo. Esa es la dirección. Ya, bien. Entonces, alumnos, eso sería el problema 3. Toman foto a esto porque lo voy a borrar. Acá voy a ponerle fuerza total, ¿ya? Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Me hizo un favor, Miss, ¿podría enfocar el ejercicio de arriba, Miss, por favor? Lo que pasa es que como está así grande, no se puede. Ya, es que si enfoco ya esto muevo, ¿no? Por eso quiero saber si ya necesitan tomarle foto o quizás no necesiten, puedo cambiarla. Sí, ves, Una vez ya lo borro, ya ya lo no copié. puedo. Ya. A ver, aquí está vamos a reducir un poco el tamaño para que puedas ver. Aunque esta hoja lo voy a subir, así que lo van a tener también. Pero creo que un poco menos. Ya. Ahí creo que sí podrías ver todo el... Sí, Miss, ahora sí, Miss. Muchas gracias, Miss.
Miss, otro favor, ¿podría mostrar el enunciado del ejercicio? Ya, mis gracias. Ya. Entonces, alumnos, así es como se resuelve. Y vamos a ver ahora otro problema más, ya que estamos entendiendo lo que trata el cálculo de la fuerza magnética. Vamos a aplicarlo, a ver qué problema nos falta aquí. Acá hay un problema bien sencillo. Este está bien directo, ¿no? A ver, ¿cuánto le sale acá la magnitud de la fuerza que actúa sobre el cable? Magnitud les pide. ¿Qué fórmula vas a utilizar para resolver el problema? Se dan cuenta, en todos los casos hemos calculado la fuerza, ¿no? Y por L por B, por el seno. Ujú, correcto. Les decía que en todos los casos estamos calculando la fuerza, pero también puedes calcular el ángulo. Ya, o sea, en todos los casos, bueno, la fuerza magnética es, dijo el compañero, ILB seno de phi. Pero también puedes tener la fuerza, puedes tener los datos y tengas que hallar el ángulo. ¿Ya? También puede ser que tengas la fuerza, el ángulo, la longitud y quieras hallar el campo o la corriente. ¿Ya? Entonces hay que hacer un manejo de la fórmula para responder a cualquier pregunta, ¿no? En caso de un taller o en el caso de algún examen. Ya, reemplazamos los datos. ¿Cuánto es el ángulo phi para este ejercicio? ¿Cuánto vale phi? ¿30? A ver, todos de acuerdo con el compañero que es 30. Ya habíamos dicho que el ángulo phi es el ángulo entre la dirección de la corriente o la dirección del vector longitud y el campo. La corriente, la flecha está señalando hacia la derecha. ¿Qué ángulo forma el vector rojo con el vector campo? El vector de color azul. Tomado en, porque también importa la dirección en la que estamos tomando el ángulo. Tomado en dirección antihorario sería 30. Antihorario 30. Por esa razón, esto sería 30 y el EB seno de 30. Fíjate que acá dice centímetros, llevándolo a metros. ¿Cuánto es el seno de 30? Medio. Medio, si quieres 0,5. Valor de la fuerza magnética. ¿9 por 10 es la cuarta, Miss? Menos 4. ¿Ya? Entonces, problemas así, ¿no? Para su taller. Pero no necesariamente pide fuerza. Tal vez pida campo, pida longitud, pida ángulo. ¿Ya? Pero son problemas directos de aplicación. Y ahora vamos a cerrar este material con este problema. Esto no lo he resuelto aún. Esto va a demorar. Ya, esto lo voy a resolver el día viernes, ¿ya? Para que así repasemos, pues, ¿no? Antes del taller. Ya, esto lo resuelvo el día viernes. Me hacen acordar, igual voy a abrir el material. Y vamos a ver este problema que ya está resuelto. Un electroimán produce un campo magnético de 0,55 Tesla en una región cilíndrica. ¿Ya? Entonces quiere decir que el electroimán produce un campo magnético y su campo magnético está en toda la región cilíndrica. ¿Ya? Por eso que acá está pintado de amarillo el cilindro. ¿Qué radio tiene? Acá dice 2,5 centímetros.
de diámetro, ¿no? De diámetro. Toda esa línea azul vale 2.5 centímetros. Un alambre rectilíneo de 0,05 metros que transporta una corriente de 10,8 amperes, pasa por el centro de esta región, aquí está el dibujo de la corriente, está pasando, de forma perpendicular a los ejes de la región cilíndrica. Entonces se refiere a este eje. ¿Ya? Perpendicular a la región cilíndrica y al campo magnético también, ¿no? Entonces ya nos están indicando que el campo tiene esta dirección. Vamos a borrar esta línea. El campo magnético tiene esa dirección de la flechita. ¿Ya? Esa dirección. El campo solamente está presente en esa región del cilindro. Fuera del cilindro no hay campo. Entonces, a ver, ¿cuánto es el ángulo que forma la corriente con el campo? ¿Cuánto es el ángulo que forma la corriente con el campo? Ya prácticamente el problema lo dice. 90. Forma perpendicular al campo también, ¿no? Entonces 90 grados. Entonces la fórmula, la solución dice, ¿no? Fuerza magnética, magnitud de fuerza magnética, corriente, longitud, campo, seno de 90. Vamos a reemplazar el dato de la corriente, 10,8. El dato de la longitud, acá te dice, ¿cuánto es el tramo del alambre rectilíneo? 0,05 metros. El campo, ¿cuánto vale? Un campo uniforme de 0,55 teslas. Resulta una fuerza de 0,297 newtons. ¿Ya? Bueno, este problema también ha sido directo, pero quiero aclarar lo siguiente. Mira, acá es importante saber la longitud del alambre, pero también es importante saber el radio o el diámetro de esta región. ¿Ya? Mira, si tú lo transformas a centímetros, esto sería 5 centímetros, ¿no? La longitud es 5 centímetros. Esa es la longitud del cable, 5 centímetros. ¿Ya? Y aquí el diámetro, perdón, dice radio, ¿no? Perdón, radio es 2,5. Entonces, el diámetro será 5 centímetros también. Entonces, estoy encontrando que el diámetro de la región donde está el campo coincide con la longitud del cable. ¿Qué hubiera pasado si acá la longitud no hubiese sido este número, ¿no? Posiblemente vamos a cambiarlo, a ver, a 8, ¿no? Acá ponemos 8. La pregunta sería, yo en la fórmula hubiera reemplazado toda esta longitud de 0,08. Estaría correcto que aquí, en lugar, bueno, como dice que la longitud es 0,08, hubiera sido correcto acá reemplazar así. Si es correcto, ¿por qué? Y si no es correcto, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes, alumnos? Acá estamos imaginando una situación en la que la longitud aquí me diga que es 0,08. ¿Alguna idea? ¿Nadie tiene alguna idea de por qué no estaría bien o por qué sí estaría Yo creo bien? que no está bien porque esa longitud es mayor a la del diámetro del cilindro. Claro, muy bien, va por ahí, ¿no? La longitud del cable está sobrepasando el límite de la región del cilindro, ¿no? El cilindro está limitado por su diámetro, obviamente, ¿no? Entonces, ese diámetro es de 5 centímetros. Si le damos a esta medida, que sería 8 centímetros, el cable estaría un poquito afuera. Estaría un poquito afuera. Ya está pasándose de la región donde hay campo magnético. Esa es la razón. Entonces debemos también tener en cuenta
que va a existir una fuerza magnética, pero siempre y cuando el alambre esté dentro del campo. Si hay parte del alambre que está afuera, por ejemplo, acá cuando resolvimos el problema, ¿dónde está el problema que vemos? ¿No? O sea, ¿no? Nosotros estábamos fijando distancias que estaban dentro del campo, ¿no? En ningún caso se ha resuelto considerando que la longitud está afuera, porque si hay una parte del alambre que no está dentro del campo, ya no habrá fuerza magnética sobre ese alambre. Solamente se considera la región del alambre o la parte del alambre, la longitud del alambre, que esté contenido en el campo, ¿ya? Entonces, esa es la razón de por qué no sería correcto reemplazar el 008. Acá debía reemplazar 005 siempre, porque esa es, digamos, mi límite, ¿no? Mi límite de dimensión o longitud en el que puede estar contenido el alambre dentro del campo. Ahora, ¿puede ser menor? Sí, puede ser menor. Puede ser que la longitud sea 003, ¿no? O sea, 3 centímetros. Y si es 3 centímetros, acá tienes que reemplazarle 3 centímetros, 003. ¿Ya? Entonces, cuando es menor, no hay problema. El problema surge cuando ya la longitud supera, ¿no? Supera al límite permitido, y por esa razón, pues, se tiene que considerar, ¿no? La longitud, o bueno, los parámetros que te establece el ejercicio, ¿no? Por eso que este dato no estaba de más, ¿no? Este dato era importante. ¿Ya? De acá sacamos que el diámetro es 5. Y acá la longitud es 5. Como está adentro, podemos utilizarlo. Si hubiera sido 8, no, tendría que trabajar con los 5 centímetros. Esa es la observación de este ejercicio. Ya. La próxima clase vamos a avanzar este problema que faltó. Ya avanzaremos este problema, repasaremos algunos conceptos de corriente, potencia, ¿ya? Y luego ya ustedes pasan a su evaluación calificada, ¿ya? ¿Alguna pregunta que hacer? ¿Algo a consultar? Les di las pautas de la tarea, del avance del proyecto 3. Nos corrigió Miss el pasado, pero creo que todavía no, Miss, este de acá. No, la entrega del tercer avance. Acá, en esta entrega del tercer avance, acá dice 16 de octubre. Hay que ir presentando ya los procedimientos, ¿ya? La metodología. Entrega de las mejoras del avance 2 verificado. Pero en mayor porcentaje tienen que entregar la metodología, ¿ya? Y el desarrollo de la metodología. Ustedes deben guiarse de la tarea, ¿no? Lo que diga dentro de la actividad es esto, lo que estoy redactando, ¿ya? ¿Qué comprende la metodología? Describir materiales y equipos, ¿no? Instrumentos, ¿ya? ¿Qué más? Comprende la descripción de los procedimientos. Los procedimientos, ya sea para elaborar su maqueta, para realizar sus experimentos, a eso se refiere con procedimientos, y también colocar las figuras, porque tengo que ver las fotos, figuras y fotos del procedimiento. Y aquí ya podrían hacer sus grabaciones también. No les voy a pedir ahora, pero al final, en la entrega final, sí se les va a pedir. En la entrega del informe final, semana 16 o 17, cuando expongan, les voy a decir, a ver, ¿han grabado algún video del funcionamiento o de la construcción, tal vez? ¿O cómo van a presentar el trabajo? Por eso es bueno tener grabaciones o videos que respalden el desarrollo del trabajo. Puede ser que sea funcionado, profesora, pero ahora ha pasado días y ya no funciona. Por eso todo tiene que quedar evidenciado. Por si sucede algo. Ya, entonces eso es lo que van a presentar, y además pues van a ir incluyendo su bibliografía, ¿ya? Incluir su bibliografía. Los anexos también, ¿no? Incluir sus videos
referenciales, porque quizás se hayan apoyado de otros videos, incluir sus videos referenciales en anexo. Ya, entonces, el entregable es en PDF. No envíen Word, ni envíen en PDF. ¿Ya? Un solo alumno publica. ¿Ya? Y por favor, estos tienen un puntaje de 8. ¿No? Hagan bien, avancen. Si ya están usando simuladores, también acá pueden incluir la metodología, sus procedimientos con los simuladores, ¿no? La descripción del simulador, ¿no? Algunos grupos utilizan algún programa o un software, entonces tienen que describir. Si es un software poco conocido, hay que identificar, ¿no? Cuáles son las partes del software o las principales herramientas que ustedes están utilizando para describir, ¿no? Las funciones, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, todo eso va dentro de metodología también. Si van a hacer la construcción de un experimento, se supone que tiene que haber pasos, ¿no? Pasos a seguir. Pues acá hacen una lista de materiales, equipos, pero a la vez también ponen los pasos. Paso 1, redactan. Ya ha hecho el paso 1. Paso 2, y así hacen su redacción. Todo lo que ustedes redacten es de autoría del grupo, ¿eh? Entonces, todo lo que van a colocar acá tiene que estar revisado por el grupo y tienen que también evitar copiar de repente elementos, no sé, o algunas frases técnicas que tal vez ustedes no conozcan. O si ustedes no lo conocen, es mejor no colocarlo. Y así, son los pasos a seguir en el desarrollo del trabajo. Lo mismo aplica a simulador, a software, a maquetas, a todo. ¿Ya? Son procedimientos. Lo que estoy escribiendo acá son procedimientos. Ya, a ver, entonces, ¿creen que lo tengan listo para el 16 de octubre? Algunos grupos ya deben haber estado trabajando en ello, porque el avance 2 ya fue, creo, hace 2 semanas. Entonces, alumnos, la fecha máxima que puedo permitir el entregable esto es hasta el 22, ¿ya? Acá lo voy a cambiar al 22. Porque la entrega dice, semana 10 dice, ¿ya? Entonces, estamos en la semana 8, perdón, estamos en la semana 8, semana 9, entonces la semana 10 sería 23, ¿ya? Ahí lo voy a cambiar a 23. Y ya lo voy a aperturar desde ahorita para que ustedes vean, ¿no? Y vayan conociendo, o al menos acá les va a recordar, ¿no? Entrega pendiente. Además, sí, habla Ciro, disculpa, ¿quieres comentar algo? Acá vamos a ponerle grupos para que sea. Sí, solamente quería, o sea, sí saber, es hasta, desde hoy hasta el 23, que es para entregar. Claro, porque esto es un trabajo bastante completo, ¿no? Acá ya viene todo lo que es el armado del equipo, ¿no? Todavía de repente el funcionamiento no se les está pidiendo, pero que los alumnos tengan en cuenta cuál es el armado, los pasos a seguir del armado y ya tomar fotos, ¿no? De esos procedimientos. ¿Ya? De Y acuerdo, profesor. obviamente hay que ir mejorando, ¿no? El avance 2. Mejoras del avance 2. Ya, eso es entonces lo que lo que se va a calificar sobre 8 puntos. Ya, bueno, entonces eso sería todo. Más bien la tarea, también recordarles que tiene una fecha de vencimiento, ¿no? La de 3 puntos. Tarea para calificación del taller, 3 puntos. Todavía ningún alumno ha entregado. 5, ya un grupo ha entregado, ¿no? Acá dice entrega calificada. 5 alumnos han entregado, o sea, un grupo ya entregó. El resto, por favor, hasta el 7 de octubre, tienen plazo máximo de entregar esta pequeña tarea. Ya, entonces, si ya no hay más preguntas, nos despedimos, nos vemos la próxima sesión, el viernes. Estudien para su taller, puedan sacar buena nota. Y este material lo voy a publicar ahorita, ¿ya? Y lo continuamos el viernes. Gracias, tengan muy buena tarde a todos. Gracias por Muchas su gracias, Miss. asistencia. Igualmente. Gracias. Gracias, profesora.